Está con nosotros el gerente general del Grupo Empresarial Asesorías y Transportes, Julio Medina Rodríguez. Don Julio, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bienvenido a su Alternativa Noticias. Don William, buenos días. Wilson. Don Wilson. Para mí, para la mesa de trabajo, es un honor estar el día de hoy en su emisora. Y pues agradecimiento por la hospitalidad que nos ha brindado en esta oportunidad para tratar algunos temas concernientes en el servicio de transporte empresarial, escolar, turismo, médico y ese grupo específico que el Ministerio de Transporte da en todas sus modalidades habilitaciones para ser empresario en este tipo de vehículos. Don Julio, pasamos una época de pandemia bastante fuerte, bastante delicada. Sé que el servicio de transporte especial sufrió consecuencias debido a esta pandemia. No hubo apoyo del gobierno nacional y mucho menos distrital ante este servicio que ustedes prestan, porque ustedes prestan un servicio empresarial a las grandes empresas, a los médicos, a los medios, lo que son todo lo que es el tema escolar, a los colegios, sí, al turismo y de carga. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo va el balance de ustedes? Porque la situación de los empresarios, especialmente del transporte, está bastante delicado. Sí, señor. Básicamente, este tipo de modalidad de transporte ha sido muy afectado antes y después de la pandemia. Y desafortunadamente el gobierno nacional, en cabeza de la exministra de Transporte, pues no hizo nada, sino nos llenó de decretos y de normatividades, y pues los perjudicados fueron todos los pequeños empresarios y propietarios de vehículos, que ellos realmente fueron los más sufridos en este tema. Y nosotros, los empresarios, obviamente también porque dejamos de percibir algunos dineros en cuanto a la programación y los vehículos que teníamos afiliados y la contratación en algunos medios, tanto públicos como privados, y algunas empresas que requieren de nuestros servicios. Entonces, y este es el momento que aún salimos de pandemia y pues realmente no hemos tenido como ese intermediación por medio del gobierno, y esperamos en cabeza del doctor Guillermo Reyes González que nos atienda de carácter urgente en una mesa de trabajo ya concertada con algunos empresarios y algunos propietarios de vehículos que pues estamos a punto de ahogarnos. Y no solamente el transporte especial, el transporte interdepartamental, el transporte de carga, el transporte fluvial, el transporte aéreo, pero desafortunadamente no hemos tenido, ni con la anterior ministra de Transporte, ni ahorita con el nuevo ministro, no hemos tenido esas mesas de concertación. Estamos haciendo este llamado de auxilio para que todos los empresarios nos unamos en una voz de voto, a ver si tenemos esa concertación buscada desde hace mucho tiempo atrás para algunas ayudas, y ayudas no para nosotros empresarios, ayudas para estos pequeños transportadores y propietarios de vehículos, que aparte de dejar de trabajar con algunas de nuestras empresas, pues donde están afiliados sus vehículos, perdieron sus vehículos, se vieron abocados a tener algunas demandas, tanto judiciales como jurídicas, como de pagos, y hasta quitarle los vehículos. Entonces, don Julio, ustedes que realmente qué es lo que han venido ustedes haciendo, porque usted viene a decir es que estamos quebrados prácticamente, estamos sin apoyo del gobierno nacional y distrital
y ¿cuál es como los pliegos de petición que ustedes dicen, bueno, necesitamos esto, nos vamos a organizar, tenemos el apoyo de tales personas para comenzar a ejecutar unas buenas iniciativas para que el gobierno nacional y distrital los apoyen? Sí, claro. Nosotros en cabeza del doctor Carlos Francisco Torres, Ajá. que es un experto en transporte, en todas sus modalidades y trabajó en varias entidades gubernamentales y estatales. Y ahorita concertamos una mesa de negociación, digámoslo así, o de todos los empresarios para poderle llegar al nuevo ministro de Transporte con varias peticiones para ver si podemos no dejar ahogar en todas estas modalidades y más expresamente el servicio especial. Yo quiero por medio de esta emisora Su Alternativa que por favor nos colaboren a ver si podemos hacer una invitación a todos estos empresarios a ver si nos siguen con el tema que estamos abordando con el doctor Carlos Francisco, a ver si podemos llegar a esa mesa de concertación tan anhelada que la estamos buscando desde hace mucho tiempo atrás. Muy bien, cuando son las 8 de la mañana, 52 minutos, vamos a esta hora con el doctor Carlos Francisco Torres. Doctor Carlos Francisco, muy buenos días, bienvenido a Su Alternativa. Muy buenos días, mil gracias por la invitación, un cordial saludo para usted, para Julio y para quienes nos están escuchando en la mañana de hoy. Muy bien, le habla Wilson Castiblanco de Su Alternativa y Angie Ramírez, que vamos a preguntar varios temas que son muy importantes sobre el servicio de transporte especializado y empresarial aquí en la capital del país y en el territorio nacional. Doctor Carlos Francisco Torres, hablemos un poco qué han hecho ustedes después de esta pandemia tan difícil que pasó en Colombia y que realmente ustedes fueron los más sufridos ante esta situación de dejar de transportar muchas personas aquí en el territorio nacional como un transporte especial. ¿Qué han venido adelantando ustedes? Bueno, primero que todo, sí, el tema de la parálisis hay que contarla, pero con detalle. ¿Cómo le parece a usted? Que el 13 de marzo del 2020 la orden fue guardar todos los vehículos. Y quedaron todos los vehículos guardados porque no había ni transporte escolar, ni transporte empresarial, ni transporte turístico. Después de 16 y 18 meses le dicen, esto se reactivó, vayan a trabajar, salgan a trabajar todos ustedes. Óigame, ¿cómo hacemos con el propietario de un vehículo que está colgado en sus cuotas del crédito bancario? Que el vehículo ya se le venció el SOVAT, que no tiene revisión técnico-mecánica, que la batería ya no le prendió después de 18 meses, que se le vencieron las pólizas, que en fin, una serie de circunstancias que más graves que estar con el vehículo parado es cómo vuelvo nuevamente a prender ese vehículo. Mire, algún comentario. Prender un bus después de 18 meses y conseguirle todas las pólizas y ponerlo al día puede costar 6 millones de pesos. Son bus de los grandes, de los de 40 pasajeros. 40, sí, correcto. Y ante eso se golpearon puertas. Buscar que los bancos tuvieran algún tipo de consideración con los que deben. Buscar que en realidad el gobierno nacional, por medio de Bancoldex, diera subsidios o créditos blandos. Buscar ayudas de parte del gobierno que de alguna manera hiciera algo para que ese regreso, para esa reincorporación, esa que llaman la reactivación, tuviera eco y facilidades entre los transportadores. Le cuento que no se consiguió nada, absolutamente nada. Los bancos lo que hicieron fue aplazar los créditos y las cuotas, las suspendieron un tiempo, pero después las reactivaron y hoy muchos transportadores están enfrentados, como bien lo decía Julio, a procesos de cobro, a procesos de reclamaciones jurídicas porque están atrasados en un crédito que cómo lo van a poder pagar, primero. Segundo, con las empresas de transporte hay que pagar las pólizas, ellas también las han sacado, digamos que fiadas, por decirlo así, lleva ante las compañías de seguros y hay que ver cómo se pagan, pero si no hay cómo trabajar, ¿qué se hace con esto? Bancoldex, que ofreció unas líneas de crédito blandas para los transportadores, esos créditos se quedaron en simples enunciados porque al momento de llegar el pequeño transportador a pedir el crédito, pues la misma pregunta, la misma respuesta que nos dan a todos.
¿Y usted cómo me va a respaldar ese crédito? Y así se nos presentan una serie de cosas. Hoy ya que estamos enfrentados, y es para contestar su pregunta, después de ese lío de haber conseguido platas prestadas, de prender los vehículos, de empezar a trabajar con los colegios recordemos también, se quedaron con unas tarifas del 2020 y estamos en 2022. Cuando llegan a actualizar tarifas, tanto con lógica, los padres de familia como los rectores dicen, pero usted me está cobrando muchísimo, porque ellos en su memoria, en su recuerdo, tienen lo que eran las tarifas del 2020, y las cosas han subido muchísimo, y ya con los precios que ellos quieren que se trabaje, casi que el vehículo esté trabajando a pérdida, lamentablemente. ¿A qué estamos enfrentados hoy? Son dos temas delicados, gruesos, y ahí vamos a empezar a irnos con los temas delgaditos. Lo que nosotros le pedimos al gobierno nacional, más que al ministro Reyes, al presidente, al ministro Campo, a la ministra de Minas, a todos, es dos cosas. Una política clara respecto al tema de los combustibles y una estabilidad y una certidumbre, una certeza jurídica de los temas y del medio en el cual nos vamos a mover jurídicamente. Le cuento, por ejemplo, ¿cómo le parece que hoy, si no es por los subsidios que está asumiendo el gobierno nacional en materia de los combustibles, el galón de combustible a CPM estaría cerca de los 18.000 pesos y estamos por 9.000 pesos? ¿Esto qué quiere decir? Que están subsidiando cerca de 9.000 pesos en cada galón que nosotros le estamos echando a los vehículos. Y el gobierno nacional, desde el gobierno anterior, ya están hablando de una política de regularizar, de liberar ese bloqueo que hay en cuanto al incremento de los precios para acercarlo lo más rápidamente que se pueda al precio real internacional. Dicen que en diciembre ya vamos a tener el galón de CPM por encima de los 11.000 pesos. Entonces, como transportadores decimos, ¿quién nos va a contratar cuando nosotros le digamos a un padre de familia que transportar a su niño le va a pasar, se le va a subir de esa manera tan impresionante el pago de la mensualidad de transporte? ¿Quién va a hacer un viaje con nosotros si va a salir casi que más barato viajar en avión que con nosotros? Las empresas a las cuales le transportamos los empleados, ¿quién nos va a seguir contratando si les va a salir carísimo tener estos servicios? Y nosotros tener que entrar a asumir ese sobrecosto, ¿no? Porque uno puede ir mes a mes subiéndole al colegio, no puede ser al colegio, oiga, es que se me subió la CPM a 11.000, entonces súbame, ajústeme el precio, se me subió a 12.000, no. Tenemos ese susto, y no es solamente el transporte especial, como ustedes ya se dieron cuenta. Los intermunicipales están en las mismas circunstancias, el transporte de carga ni se diga. Los urbanos también tienen el problema, los urbanos de otras ciudades, el urbano colectivo tiene ese problema. En Bogotá el mismo transporte masivo que también se alimenta, que los vehículos que aún quedan utilizando tecnologías fósiles también tienen ese problema. Entonces digamos que esa es la primera preocupación que tenemos. Doctor, una pregunta relacionada con este tema, porque sí es preocupante el tema. ¿Cuántos grupos empresariales o cuántas personas que tienen vehículos de transporte especial están afectados por esta situación? Le voy a contar. En Colombia es una cifra impresionante, hay en Colombia 1.700 empresas de transporte que tienen licencia del Ministerio de Transporte para prestar el servicio público especial. Recordemos que el transporte especial, y esto es importante tenerlo presente, el transporte especial es el de los buses blancos, para que la gente lo entienda común y corriente cuál es. El transporte especial, que son blancos con verde, recogen las submodalidades del transporte escolar, el transporte empresarial, que es el que transporta a los empleados de las empresas que quieran darle un servicio directo a sus empleados, el transporte turístico y el transporte que llamamos los expresos, ¿no? Cuando queremos nosotros salir de la ciudad y queremos contratar un vehículo para ir con la familia, entonces contratamos un expreso para nosotros. Ese es el especial. Tenemos registrados ante el Ministerio de Transporte 125.000 vehículos de transporte especial. O sea, no estamos hablando de una cifra pequeña, porque son 125.000 familias que están dependiendo de estos vehículos, más todas las arandelas que se desprenden, ¿no? Los señores,
supervisores, los de mantenimiento, los talleres, en fin, en realidad, alrededor del transporte especial es mucha la gente que depende de su sustento, y de ahí lo delicado de esta submodalidad del transporte. Muy bien, Carlos Francisco, aquí Angie tiene una pregunta para usted, Angie. Al verse marcado, por ejemplo, que ahorita la CPM va a subir y obviamente todos están en consecuencia de cómo contrarrestar esto. O sea, sabemos que está subiendo los precios y demás, pero ¿qué se podría hacer para contrarrestar o poner un plan de choque? En esto tenemos, primero, la preocupación de los transportadores es, por ejemplo, el tema concreto de los que prestan el servicio de transporte a los colegios calendario B, que ya arrancaron, ya firmaron contratos las empresas con los colegios y están con la preocupación de que firmaron un contrato a unos precios y no saben hasta cuándo aguante ese precio. Entonces la preocupación que hay en este momento es cómo se pueden ajustar al interior de las empresas ciertos parámetros que permitan que la operación sea rentable. Ahí el riesgo que corremos, ¿cuál es? Que los empresarios empiecen a sacrificar, oígame bien, y esto es muy cuidadoso, a sacrificar mantenimiento y seguridad por precio. Es decir, como no me está dando la actividad, entonces yo como que no le cambio las llantas todavía, esas llantas aguantan un poquito más. Como el tema está muy ajustada a la tarifa, entonces como que yo no le hago muy bien la revisión al carro, no le cambio los frenos, porque como decimos los colombianos, eso todavía aguanta. Ese es el problema. Entonces, estamos en este momento, es lo primero, a la expectativa del planteamiento de la nueva política del gobierno Petro respecto a las tarifas de combustible. Ellos han planteado lo que yo les decía, tienen que idearse alguna figura, o el fondo de estabilización que existía anteriormente, tienen que volverlo a ver cómo lo alimentan, para ver cómo asumen esa diferencia entre los 18.000 y los 9.000. Tienen que mirar la manera de cómo replantean la fórmula del pago que se le paga a los distribuidores, esa famosa fórmula que incluye IVA, que incluye impuestos para el tema del galón de combustible, a ver cómo replantean, digamos, como en las finanzas del Estado, cómo se maneja eso. Pero también tenemos que ir un poquito más allá. Ya se está hablando de otro tipo de tecnologías. Ya nos pusieron unas fechas a los transportadores en las cuales ya tenemos que empezar a hacer la evolución, y creo que la pregunta va hacia allá, la evolución y el traslado hacia otras tecnologías de combustible. Ya estamos hablando de que tienen unos beneficios los vehículos híbridos, y que en determinado momento vamos a tener que tener un porcentaje mínimo de nuestras empresas de vehículos eléctricos. Y lógicamente la teoría y la esperanza, pues, del gobierno saliente, del gobierno que salió hoy, todos los que quisiéramos es poder llegar a tener la totalidad de los vehículos eléctricos. En esto hay una serie de esquemas que se están manejando al interior del gobierno, o se venían manejando hace tiempo, porque el problema es un tema de impuestos. El tema es cómo se logra disminuir el impuesto que se paga para un vehículo de transporte público ingresar al país. El IVA es demasiado alto. Nos han ofrecido, aquí que hay un ofrecimiento interesante, una ley que dice que el IVA que has pagado por un vehículo, que puede ser del 35%, lo puedes diferir en impuesto de la renta durante varios años si adquiriste unos vehículos. Pero el problema es que ese IVA, lo que uno alcanza a diferir por impuesto de la renta, nunca en la vida alcanza ese valor tan alto del impuesto. Pero digamos que tenemos que llegar a allá. O sea, la respuesta es mirar cómo avanzamos y cómo agrandamos esas tecnologías limpias, que es a donde tenemos que llegar, y ya vemos el paso tan grande que está dando Bogotá con los vehículos eléctricos en el transporte masivo. Doctor Carlos Francisco Torres, para finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero sí queremos pues, hacer una invitación cordial aquí a través del doctor Julio Medina Rodríguez, que es el gerente general del Grupo Empresarial Asesorías y Transportes. Nos gustaría invitarlo aquí a las instalaciones de Subalternativa para que hablemos un poco más, miremos los pliegos de petición que ustedes le están pidiendo al gobierno nacional, y también si tienen algo previsto para adelantar algún plantón o algunas movilizaciones, si tienen previsto, o de lo contrario esperar que se resuelva el tema del gas y estos elementos que tiene el gobierno nacional en espera de resolver.
Y pues, doctor Carlos Francisco, para finalizar, ¿qué podemos decir, qué le podemos decir a los oyentes y a la gente que en este momento nos está escuchando? ¿Qué piensa hacer el transporte del servicio especializado para solucionar esta situación? Y si puede, coordinamos la otra semana una visita aquí a las instalaciones o esta misma semana aquí en Subalternativa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos fuera de Bogotá, pero la otra semana sí, con muchísimo gusto podemos preparar la reunión. Le agradezco mucho, es lo que necesitamos, difusión. Lo primero que debemos tener presente es que el transporte es una industria, el transporte especial es una industria, y es un tema que está estabilizado hace mucho tiempo y es tan importante que es la que transporta a nuestros niños. Nosotros como empresarios lo que pedimos del gobierno nacional es reglas claras para poder trabajar. Nosotros somos empresarios, tenemos unos documentos, no como pliego de peticiones, sino temas de hacerle ver al gobierno qué es lo que requiere el gremio. Nosotros somos empresarios, nosotros manejamos el esquema más bien de sentarnos a concertar con el nuevo gobierno, sentarnos a contarles a nuestra problemática, el tema de plantón, pienso que lo dejamos a un lado, y tenemos muchos temas, le digo, desde leyes que proponemos que modifique el Congreso, de decretos que proponemos que se deben hacer correcciones, y como de pequeñas resoluciones que el ministro de Transporte las puede implementar, y eso nos daría un gran alivio a esta actividad transportadora. Pues muchísimas gracias al doctor Carlos Francisco Torres, asesor jurídico del transporte aquí en el territorio nacional. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Subalternativa. Y coordinamos para la otra semana, aquí lo coordinamos con don Julio Medina, y para adelantar una muy buena entrevista relacionada con este tema, y cuente con nuestro apoyo, este medio alternativo aquí en la capital del país, para hacerle seguimiento y si es necesario convocar a concejales de Bogotá, a congresistas y senadores para que pongan la cara y busquen una solución inmediatamente con el transporte, que sería fabuloso hacer ese trámite con ustedes. Doctor Carlos Francisco Torres, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy buen día, y claro que sí, quedamos atentos. Un saludo para Julio y a todos los que nos están escuchando. Muy bien, paso por los micrófonos de Subalternativa, doctor Carlos Francisco Torres, asesor jurídico del transporte. Doctor Julio Medina, pues estamos en espera a ver qué se resuelve. Y segundo, pues en estos momentos a nivel distrital, ¿con quién cuentan el apoyo? ¿Con qué concejal? En alguna oportunidad estuvimos con el concejal Rolando González. Vamos a hablar con él, vamos a entrevistar. Nos ayudó en alguna oportunidad a redactar un documento CONFES para dirigirlo al Congreso, pero ahí se quedó, en ayudas y en palabras que desafortunadamente no fueron acogidas ni por el gobierno nacional ni el gobierno distrital. Y como lo decía inicialmente en la entrevista, pues queremos tener un documento CONFES que ya lo estamos elaborando con el doctor Carlos Francisco Torres. Ajá. Que no se habló en esta entrevista, pero ya en la próxima semana se lo vamos a conocer a ustedes para que tenga oportunidad tanto el pequeño propietario del vehículo como el pequeño empresario, y pues si se quieren unir los empresarios de ya compañías más grandes, pues bien lo puedan hacer, para hacerlo saber y dárselo a conocer al ministro Guillermo Reyes González, y que nos atienda en una mesa de concertación, que es lo que esperamos para dialogar, y como decía el doctor Carlos Francisco, para que cambiemos y modificamos algunas normas que pues han sido retazos de hace 20 años de servicio especial en todas sus modalidades, y que hemos podido avanzar ante esto y ante esta gran industria que mueve mucha economía del país. Muy bien, Julio Medina Rodríguez está con nosotros aquí en Subalternativa. No sé si tiene otra pregunta para finalizar, Angie. No, por ahora no. Igual pues sí, creo que es un tema que hay que tener bajo la lupa, y pues gracias por ejemplo al consejo que en esta ocasión nos nombra acá nuestro invitado. Entonces pues nada, esperar a ver cómo sigue Rolando González colaborando, y pues esperar qué va a suceder, porque sí es preocupante que la seguridad también hasta de las personas que están transportándose en un servicio público termine dependiendo del presupuesto o de los términos de economía del país. Llamar a la nueva ministra, y que nos cuente qué piensa hacer con el transporte especial. Al ministro de Transporte, que es el encargado del tema, y pues en estos días
o al viceministro o a la dirección territorial en cabeza del mismo ministerio para ver qué podemos abogar con todo este tema normativo, que es el que día a día nos sacan circulares y modifican varios decretos y nos hacen más imposible estar dentro de la legalidad que ya tenemos, porque pues el servicio de todo este tipo de vehículos en un principio, en el año 2000 o 2001, fue algo informal, a llevar los chicos al colegio en vehículos particulares, después en vehículos familiares y posteriormente en el gobierno del presidente Virgilio Barco se dio la gran convocatoria para que se hicieran algunas empresas o se legalizaran unas empresas de transporte con el decreto 174 del 2001. Y desde ahí para adelante han sido solo retazos y retazos de los mismos decretos, pero encaminados a una desproporción de estos mismos y sin ánimo de tener la oportunidad de que los mismos propietarios y dueños de algunos vehículos concerten en estas mesas de trabajo y sacando al pequeño empresario y a estos pequeños propietarios de circulación. Ahorita nos vemos en un problema muy complicado con el tema de los chicos. Calendario A y calendario B que ya comenzaron, no hay rutas. Y como están tan mal pagas, pues nadie quiere ni sacar el bus que lleva más de 20 meses parqueado, porque pues no hay cómo, los seguros, las pólizas, los rodamientos que cobran las empresas, y aparte de eso, colocarlo en funcionamiento para que quede bien. Entonces, es un llamado nuevamente para que en visto bueno de don Wilson y su gran emisora nos ayude a ver qué podemos resolver esto de la manera más rápida con los beneficios o alternativas que nos pueda ayudar el gobierno nacional en cabeza del ministro de Transporte. Vamos a hacer todo el esfuerzo, vamos a hacer todo el intento de apoyar, de colaborar este proceso que es muy interesante, el tema del transporte especial aquí en el territorio nacional. Sabemos que la Secretaría de Educación aquí de Bogotá ha tenido dificultades con ustedes por los temas económicos, porque no son muy fáciles, pero estamos ahí. Vamos a coordinar esta semana, hablar con el concejal Rolando González, a ver qué nos dice. Vamos a comunicarnos con el ministro de Transporte, a ver qué nos cuenta. Vamos a hacer el trámite ahí con Angie Ramírez, que es especialista en el campo periodístico, entonces vamos a coordinar con ese tema. Pues, doctor Julio Medina, muchísimas gracias. No, don Wilson, como le digo, muchísimas gracias por esta oportunidad y por visibilizar los inconvenientes que tiene este maravilloso transporte, que no queremos que se vuelva o que sea de pocos, sino más bien de todas las personas, que son 1.700 empresas que hay, en promedio de 125.000 vehículos y más o menos 450.000 familias que dependen económicamente de este lucro cesante, que ha sido incesante desde antes y después de la pandemia. Muchísimas gracias por su y lo voy a invitar colaboración. que hagamos un programa especial de el transporte especial aquí en Subalternativa, para que nos escuchen los que actualmente todo el mundo dice, no, esperemos que Petro va a ser la solución de este país, pues esperemos que así sea la solución. Esperemos que tengamos una avanzada ahí, que podamos trabajar y ser una economía formal, como todas las economías que movilizan el país, porque no solamente el transporte es el de carga, y que aún está también marcado por grandes ilusiones y pequeñas y varias incomodidades a la prestación del mismo. Es nosotros, como servicio de transporte especial, esa modalidad que ha sido olvidada por todos las personas que tienen los decretos y que fundamentan estos hechos para darlo por terminado, seguramente, porque pues pasa como las empresas de servicios busetas y buses en las ciudades que prestaban servicio
y lo monopolizaron al existir el tema del Transmilenio. Y fíjese que en este momento Transmilenio no da abasto con todo lo que tiene en las horas pico. Entonces, es una problemática de todo el país y es una problemática que se viene viendo y desarrollando aquí en Bogotá de una manera muy complicada.